Muy buenas tardes a todos y todas. En este momento vamos a dar inicio a la conferencia especial del profesor Fernando Córdoba Lepe, el cual presenta como ponencia el siguiente título: El rol de la modelización matemática en la investigación disciplinar. El doctor Fernando es académico jornada completa de la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación de la Universidad Católica del Maule, académico jornada parcial de la carrera de Pedagogía en Matemática de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Él, por formación, es doctor en Ciencias con mención en Matemática otorgada por la Universidad de Chile. Es director del doctorado en Modelamiento Matemático aplicado de la Universidad Católica del Maule en Talca, Chile. Es consejero superior de la Universidad Católica de Maule, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Biología Matemática entre los años 2017 y 2020. Investiga áreas interdisciplinares como la ecología en matemáticas y la epidemiología en matemática. El doctor es autor y coautor de un promedio de 10 artículos científicos anuales en los últimos 3 años y ha apoyado al desarrollo como coautor de 8 tesis doctorales. Estimado doctor Fernando, le dejamos la palabra y el público a usted. Muchas gracias por la presentación tan detallada. Claro, quería conversar el día de hoy respecto de este rol de la modelización matemática en la investigación interdisciplinar. Sabemos que están las palabras de multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. Y bueno, el lugar donde nos ubicamos es lo interdisciplinar y ya van a ver por qué. Y desde lo que uno es, yo no soy educador, me hubiese encantado serlo, pero sí existe una aproximación, particularmente evidenciada por la experiencia en torno a la necesidad de entender el rol que juega la matemática cuando se entra en contacto con equipos de investigación, donde la problemática justamente no es una problemática matemática a priori, sino es una problemática que la entregan otros contextos disciplinares, como podría ser la física, la biología, la química, las ciencias sociales u otros, ¿ya? O incluso los fenómenos de educación misma. En ese sentido, voy a dar cuenta de dos elementos importantes, que en esta interacción que hay entre la matemática como base para el trabajo interdisciplinar, hay elementos de orden ontológico y epistemológico que necesario distinguir para ver cómo es que uno se sitúa, ¿ya? Cómo es que sitúa en el fondo la matemática en la interacción. Y que por lo tanto el tenerlos claro facilita ese trabajo. En ese sentido, quiero partir con una motivación, que es lo que está en el extremo superior derecho de la pantalla. Si ustedes se fijan, hay dos conjuntos en diagramas de Venn, en fondo amarillo, ¿cierto? Y dice, bueno, ahí en el primero, en base a esas manzanitas, ¿cierto? Uno diría sin mayor dificultad que el cardinal de ese conjunto es 2, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuál es el cardinal del otro conjunto? De ese conjunto que tiene ahí a pi, ¿ah? Enmarcado, encerrado en ese diagrama de Venn. ¿Cuál es el cardinal de ese otro conjunto? ¿Ya? Y bueno, algunos tendrán la respuesta en forma rápida, a otros les costará un poquito más, pero les aseguro que vamos a presentar cuál es la respuesta y a justificarla, ¿ya? Entonces, primero decir, y apuntando un poquito al tema de la modelización, porque la modelización es y sobre todo la interdisciplinar, es una aproximación a un fenómeno, a un proceso, ¿cierto? De lo que uno llama realidad, o de lo que comúnmente llama realidad, ¿cierto? Y es una aproximación que la efectúan individuos,
¿ya? Efectúan un sujeto o varios sujetos de un equipo y que necesitan entender y hacer comprensión de ese fenómeno. Y por lo tanto es una realización que no es ajena, no es para nada ajena al sujeto, es absolutamente subjetiva y además es intencionada. Es decir, uno se aproxima a una problemática, ¿cierto? Con una mirada y con un background. El observador trae elementos en su historial de conocimiento que evidentemente le permiten dirigir la mirada a algunos aspectos y otros no tanto. Es decir, en el fondo no puede desapegarse del sujeto observador, ¿ya? En ese sentido, para ir un poco formalizando, siempre podemos acudir a los clásicos, y está, bueno, Manuel Kant, que nos dice, no hay duda alguna que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pues como podría ser esta despertada a actuar la facultad de conocer, sino mediante objetos que afectan nuestro sentido. Es decir, los sentidos son una puerta de entrada, ¿ya? A lo que van a ser nuestras percepciones, y que ahora producen por sí mismos representaciones, ahora ponen en movimiento la capacidad del entendimiento. Es decir, Kant no desconoce, no es la tabla rasa eh, que hablaban pensadores anteriores, sino hay un elemento propio, pero que se activa también con la experiencia. Entonces, bueno, en orden aquí, para comparar estas representaciones, para enlazarlo, separarlo, para hablar de este modo la materia bruta de las impresiones sensibles con vista a un conocimiento del objeto denominado experiencia, ¿ya? Por lo tanto, Kant nos dice, hay una mediación, es decir, el observador observa a través de los sentidos cierta realidad y en ese observar el sujeto hace recorte, distingue, sigue, elabora, interioriza y algo pasa. Entonces hay varios tipos de objetos en esta situación. Hay un objeto que uno podría decir está situado en la realidad, hay un objeto que los sentidos alcanzan a observar, ¿ya? Y hay algo que recoge nuestro cerebro esencialmente y que está en nuestro interior, ¿ya? Ahora, es importante destacar que en el proceso de modelización, en el contexto de investigación interdisciplinar, no es la problemática principalmente es de orden de las disciplinas más propias del contexto. Entonces, ¿cómo entra la matemática en esa interacción? Y la matemática entra a actuar en esa relación en su rol no de fin, en su rol de método, ¿cierto? La matemática a través de la modelización es una metodología y por lo tanto en este quehacer que es de abstracción, de análisis e interpretación de las conclusiones del análisis o reinterpretación, ¿cierto? Estamos en el plano del método. Bueno, pero también es cierto que las ciencias ya tienen sus métodos. Entonces, una pregunta natural es cómo se relaciona el método de las matemáticas con el método propio de la ciencia, con el método científico, con las versiones más clásicas del método científico, ¿cierto? Bueno, por cierto, todos los autores reconocen, y ahí ustedes verán en los esquemas, ¿cierto? Bloom y Leys, reconocen que hay un traspaso, ¿cierto? Hay una suerte de ir desde un mundo, desde un plano a otro plano, ¿cierto? Al ir el plano de la abstracción, ¿ya? Y por lo tanto, es justamente al movilizar o al representar objetos, lo primero en este rol metodológico hay que entender qué tipo de objetos son los propios de la preocupación de las disciplinas de contexto y qué tipo de objetos son de la preocupación del matemático.
y qué características en común estos efectivamente puedan tener. Para eso vamos a partir haciendo el siguiente ejercicio, ¿ya? Si uno observa las figuras que están en pantalla, por cierto, ninguno de ustedes dudará en calificar y situarse en esto, en que aunque aún yo no les diga qué es lo que deben mirar, creo que la mayoría habrá optado a decir, aquí hay sillas, ¿cierto? Aquí hay sillas, sin que uno le anunciara. Claro, porque están sugeridas por cantidad, por presencialidad, pero en ese solo hecho uno se está dando cuenta que nuestro cerebro recorta, se centra en algunos objetos, los reconoce en base a una experiencia que ha tenido con ellos o versiones de ellos y que los sitúa y los ve, ¿cierto? Entonces, uno puede decir que este pedazo de la experiencia que somos capaces de recortar, ¿cierto? Que entró por una visión, por una fotografía en este caso, logramos realizar este aislamiento mental que es la silla. Que es la silla que después de ese aislamiento como objeto percibido pasa a elaborarse a un concepto, y es un concepto que todo sujeto construyó en su historia de vida, ¿cierto? Todos hemos construido el concepto silla para nosotros. Ahora, pero ciertamente en matemática nosotros estamos acostumbrados a identificar los objetos a través, más que por la experiencia, sino a través de las definiciones, ¿cierto? A través de las definiciones formales. Entonces, si uno intentara una definición de silla, uno podría incluso decir, bueno, es un objeto que sirve para sentarse y que tiene patas, por ejemplo, ¿ya? Podría incluso aventurarse decir 4 patas. Bueno, pero uno conoce silla de 3 patas, y en particular, por ejemplo, la que está en la primera fotografía, la fotografía del lado izquierdo, y dentro de la fotografía del lado derecho hay una que tiene una sola pata ahí, ¿ya? Pero uno lo reconoce como silla. Y la que está al lado es una silla de ruedas, por cierto, no tiene patas. Entonces no está lo central ahí, lo central no está en el objeto en cuanto a materialidad, sino lo central está en su acción con un sujeto que observa o con un sujeto que la usa, ¿ya? Por cierto, entonces, este objeto percibido que estamos llamando silla tiene una serie de estados posibles de realización. Ahí ya vemos una diversidad de realizaciones que pueden darse en cierta contingencia, en cierto lugar, ¿cierto? En cierta vecindad del espacio-tiempo, ¿ya? Entonces, en el fondo el objeto son una suerte de fotografías factibles de realizarse. Pero justamente estos estados que puede presentar un objeto también pueden presentar inestabilidades. Si observamos ahora las fotografías, bueno, sí, hay unas sillas, sí, lo podemos llamar sillas, por cierto, y las que están al lado se les parecen bastante, ¿cierto? Que podrían incluso ser las mismas, pero las segundas, las del lado derecho, quizás no soportan la definición de que son objetos que sirvan para sentarse, pero nuestra mente las sigue reconociendo como sillas, son parte de ese reconocimiento, pero ya no aceptan la definición para sentarse. ¿Ah? Es imposible sentarse en ella. Entonces, en el fondo, hay una facultad nuestra, en la facultad del cerebro humano, que es hacer persistir el objeto, ¿ya? Entonces, el objeto hay que entenderlo en general, no solamente en un aquí y una ahora, es decir, como una puntualidad dentro con un estado posible, sino con una trayectoria de estados de realización, ¿ya? Hay una trayectoria de estados de realización. Entonces, hay una historia del objeto dentro de la experiencia, ¿ya? Entonces, hay una trayectoria de un objeto percibido. Es decir, uno podría decir que más bien en nuestra experiencia con el mundo, en función del objeto, es más bien, más que fotografías, es un conjunto de fotografías que en un continuo te va formando algo parecido más bien a una película, digamos, ¿ya? Por otro lado, esta película, que llega a generar un continuo, hay que recordar que también
lo continuo es una idealización matemática, ¿cierto? Aquí está este señor, Henry Rick, que nos dice, mire, en realidad es difícil entender el continuo matemático, porque el continuo matemático es un objeto que tiene una idealización y que se reconoce como presente o no presente, como que es o no es. En cambio, la realidad nos dice, oye, tengo estados posibles y esos persisten, y en realidad lo que es parece ya no ser mucho, ¿ya? Y puede cambiar. Entonces, ahí hay ciertos problemas con la problemática o con el principio fundamental del pensamiento lógico humano, que tiene que ver con que, que es muy antiguo, por cierto, ¿ah? Y si uno lo persigue hacia atrás, llega a las clásicas contradicciones entre Parménides y Heráclito. Entonces, lo que uno tiene ahí es, para ir cerrando esta parte, es que el continuo, a lo real, a diferencia del irreal, continuo matemático homogéneo, lo podemos ya también un continuo heterogéneo, ¿cierto? Como si nos acordamos de la historia de vida de la silla, hay un continuo heterogéneo, ¿ya? Uno hizo la continuidad, la da el concepto silla, pero en estado de representación bastante distinto, ¿ya? Entonces, en el fondo, cuando digo silla, también digo A es B, ¿ya? Y no solo A es A, ¿ya? Otros detalles. Por ejemplo, aquí hay una experiencia bien interesante. Ahí hay un cierto objeto repartido en pantalla. Entonces, si uno fija la vista, lo que quiero dar a entender ahora es que el sujeto puede encontrar patrones, pero de muy diversas formas. Por ejemplo, aquí estamos dando cuenta en estos animales, ¿cierto? Estamos dando cuenta de patrones que tienen que ver con asociaciones a través de pares, ¿cierto? Y que nos dan la idea de cantidad. Hay individuos que están en forma única, otros que están de pares, la gallinita al frente están de a tres. Entonces, uno puede estar preocupado de esa realidad en función de la cantidad. Por ejemplo, puede hacer otra distinción a esa realidad que se nos presenta. Separar entre animales de granja y animales que efectivamente no son de granja, que están que no son que no están en nuestra experiencia de lo que entendemos por granja, ¿ya? Y por lo tanto ahí nuevamente estamos ligados al sujeto. Esta otra, fíjense que acá esta podría ser una distinción un poco más experta, ¿cierto? En que dice, mire, ajá, los que están en azul en realidad no son aves, todo el resto son aves, en cambio los que están en azul son mamíferos, ¿cierto? Son murciélagos, no son aves. Y hago una distinción, ¿ya? Pero es una distinción más experta, indudablemente, ¿ya? Pero los objetos no han cambiado. Lo que han cambiado es el cómo los veo, ¿ya? A eso quiero apuntar. Bueno, les cuento una anécdota a todo esto. Cuando le presenté esto a mi hija de 4 años, que está por cumplir en marzo los 5, le presento esto y me dice, pero se los presento sin la distinción, así todos del mismo color. Y me dice, ¿cuáles son distintos? Les pregunto, y me dice, los murciélagos. ¡Wow! Yo me alegré mucho. ¿Y por qué? Le pregunto después. Porque duermen patas arriba. Y esa era su distinción. No que precisamente fueran mamíferos y los otros fueran aves, ¿no? Pero bueno, entonces, parece que es muy cierto esto que nos dice Teodoro Adorno en Ontología y Dialéctica. Dice, los cortes que se insertan entre los conceptos son siempre arbitrarios. Cualquier tipo de particular puede ser subsumido en innumerables conceptos sin que le sea inherente por sí mismo la necesidad absoluta constrictiva de tener que ser subsumido en uno o varios conceptos determinados, y solo en ese o en esos conceptos. Es decir, la mirada que uno pone, ¿ya? La mirada que se pone sobre un proceso de la realidad en los equipos interdisciplinares, particularmente no la dan los matemáticos, ¿ya? La dan normalmente los expertos de contexto. Y
Y por lo tanto no existe un modelo de una realidad. No, 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 no. El modelo necesita un sustrato que es un pedazo de la realidad, pero esencialmente necesita una intención de algunos sujetos. Entonces, es subjetivo en cuanto requiere está involucrado el hombre y su experiencia en el mundo, y por cierto también está involucrado una intención. Yo miro con intención de ver qué. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, aquí tuvo mi hija más fortuna y me dijo, ajá, ¿qué puede distinguir? Le pregunto. Y distingue los animales que están mirando en una dirección de los que están mirando en otra dirección. ¿Ya? Y esa fue una pregunta desintencionada. Entonces, bueno, lo que está diciendo es que los sujetos, los equipos de sujetos, eh, tienen una mirada intencionada y de acuerdo a eso es la preocupación o la problemática que llegan a percibir. ¿Ya? Entonces, no existen modelos de procesos de la realidad. Los procesos de la realidad son sustratos sobre los cuales se levanta, ciertos sujetos levantan con mirada intencionada, ¿cierto? Representación. ¿No? Volviendo al tema de la silla, ahora tengo un par de sillones ahí. Por ejemplo, ¿son iguales esos dos sillones? Claro, si uno se fija en algunos aspectos, sí, en cuanto a forma, sí, en cuanto a color, no, en cuanto a estado de servicio, tampoco son muy iguales. En términos que uno solo, sí. Entonces, en el fondo, en la percepción que yo tengo de eso, es qué quiero ver al objeto de la realidad. ¿Ya? ¿Cómo lo quiero ver? ¿En base a qué características? Es decir, ¿qué cortes le intenciono para poder responder? Bueno, en ese sentido, la lógica abstracta no diría, ¿son iguales? La respuesta es no, no son iguales. Podemos encontrar una característica que no. ¿Ya? Y ese es el principio de identidad abstracto, ¿ya? Porque para el principio de identidad abstracto A es A nomás, ¿ya? Pero dentro de la lógica dialéctica está el principio de identidad concreto que nos dice, mire, no es igual, pero es la misma, ¿ya? Es decir, es una unidad que se puede diferenciar y desdoblar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cuando uno modela, tiene que tener esta suerte de mirada un poquito dialéctica o estas flexibilidades, porque, por cierto, la lógica dialéctica a veces no permite avanzar mucho, pero hay que entender que está bien situada en la realidad y que para entenderla hay que hacerle un corte desde la lógica abstracta. Pero para hacerle el corte de la lógica abstracta, tengo que frenar o eliminar características de lo observado, ¿ya? Dejar afuera cosas, ¿ya? Tener más centralidad respecto a dónde estoy poniendo la atención, ¿ya? Entonces, bueno, los kantianos algo hablaban de esto, de un poquito lo que estamos diciendo. Entonces, si ahí esquematizamos como ese círculo mayor la realidad, ¿ya? Y esquematizamos como el círculo en azul lo que es un sujeto, por eso está la S ahí, ¿ah? Es un sujeto que tiene una visualización, ¿cierto?, de la realidad a través de su aparato cerebral, y es objeto de la realidad al cual no todo es sensible, ¿ya? Uno podría decir que hay una realidad y una realidad observable, la que efectivamente podemos captar a través de los sentidos de nuestras construcciones teóricas al respecto. Entonces, por cierto, el paisaje es más complicado el objeto de lo que es objeto estímulo, ¿ya? A nuestro sistema nervioso, ¿cierto? A lo que es objeto estímulo, y ese objeto estímulo que está en la periferia del hombre, por decirlo así, pasa a ser un objeto interno o un objeto perseguido o un objeto de intelección, ¿ya? En este otro plano, ¿cierto? Y no quiero ser platónico en este sentido, ¿ya? La realidad es la realidad, ¿ya? Eh, entonces, el noúmeno, es decir, el objeto en sí, tiene características que lo hacen un objeto fenómeno y que es el objeto estímulo y que
mediado por los sentidos, pasa a ser un objeto percibido, ¿ya? Y esto encima por un conjunto de colegas, ¿ah? En que tienen alguna intención, ¿ya? Ahora, esas intenciones en ciencia tienen nombres específicos, ¿ya? Se llaman delimitación de la problemática, preguntas de investigación, etc., ¿ya? Y en particular, cuando se observa esa realidad y entra, se pasa del plano de esa observación por regularidad, por experiencia, a la idea de los conceptos y los conjuntos de conceptos. Entonces los conceptos viven en un plano interior, ¿cierto? Y que en el caso de equipo interdisciplinar tiene que ser un plano común, un plano de consenso, ¿ya? Y que permita en particular la comunicación y permita justamente también hacer avances para lo cual ya nos vamos a referir. Fíjense, aquí ya podemos dar respuesta un poquitito a la pregunta, ¿ya? Entonces, si la cardinalidad del conjunto manzana, ¿ah? De que tiene esas dos manzanitas, si mi mirada es ver esas manzanas como objeto de esa realidad observable, sin lugar a duda, en lo observable, esas manzanas son distinguibles, ¿no? Una roja y una verde, ¿ya? Y son dos manzanas, ¿ya? Ahora, las manzanas en cuanto a objeto, en cuanto a fruta, en el fondo, en cuanto ese objeto ya está mediado por el sujeto y pasa al plano del concepto manzana, el cardinal es uno. Como concepto, el concepto manzana no puedo tener dos conceptos de manzana, entendiendo que estoy bajo el mismo autor del concepto, digamos, bajo una misma definición, ¿cierto? Entonces, bajo una misma definición, el conjunto de abajo tiene un solo elemento, ¿ya? Porque es puro concepto, es pura idealización. Entonces, arriba, a la derecha, a la izquierda, perdón, donde dice objeto y proposiciones de la matemática, ¿cuál es el cardinal de ese diagrama de Venn en que está el número pi y el número pi? Bueno, el número pi y el número pi es solo concepto. Ese cardinal es uno, ¿ya? Es uno. Y quizás cuando uno escribe ese conjunto con llave, uno se recuerda en que efectivamente con llave, sí, era uno, ¿ah? Entonces, ahí hay una distinción ontológica fundamental entre los objetos que están en juego en la investigación interdisciplinar, ¿cierto? El objeto matemático es un objeto ideal, ¿ya? Y por lo tanto, no puedo distinguir uno de otro si responde a la misma definición. En cambio, en los objetos, los conceptos, en el objeto en el plano del contexto, existe el concepto, ¿cierto? Pero uno puede pensar y puede vislumbrar dos objetos de la realidad que responden a ese concepto. Es decir, que tienen correspondencia con el concepto, y en ese sentido sí uno puede decir, ah, hay dos manzanas, porque siempre dos manzanas son distinguibles, pero nunca puedo distinguir raíz de 2 de raíz de 2. Entonces, hay un matemático famoso, que ya les digo el nombre, que nos dice que la totalidad del mundo está conformada por hechos, ¿ya? Hechos que pueden ser descritos por proposiciones del lenguaje. Entonces nos plantea una correspondencia entre esa realidad que también podría llamarse mundo de los hechos y el lenguaje, ¿ya? Entonces, si una proposición llega a tener un sentido lógico, ¿ya? Es porque responde a cierta correspondencia con el mundo de los hechos. Es decir, habría una confianza en entender que en el plano de la intelección y de la comunicación, en particular en el plano de un lenguaje específico, este lenguaje recoge parte de la estructura o recoge elementos de la estructura de la arquitectura de esa realidad, ¿ya? Fíjense que ahí también estoy resaltando esta intencionalidad. Se fija, en el paisaje hay hartas cosas. El cerebro recogió el arcoíris y el arcoíris pasó a ser un elemento de observación que tiene conceptualizaciones asociadas al sol, a la luz, al agua y por supuesto al efecto, ¿ya? Que es la decomposición de esa luz. Entonces, los enunciados conceptuales, ¿cierto? Provienen de ese interés. Entonces, en ese enunciado conceptual, son proposiciones dentro de un lenguaje, uno espera
que exista correspondencia con la realidad y tiene esa confianza. Entonces, en ese sentido, cuando ese lenguaje en las matemáticas, en esta idea del formalismo, en esta idea de la precisión, bueno, parece ser que las matemáticas podrían efectivamente tener una capacidad de dar cuenta de eso. Entonces, este personaje que nos da estos comentarios es Wittgenstein, pero por cierto está en muchas otras expresiones de científicos famosos, partiendo de Galileo, ¿cierto? Con su famosa frase de que la naturaleza se escribe en el lenguaje de las matemáticas. Entonces, cuando llevo los hechos del mundo a las proposiciones, uno esperaría que las proposiciones son verdaderas, ¿ya? Y cuando uno hace proposiciones con objetos inexistentes, por ejemplo, qué bella la armadura del Quijote, uno podría decir, proposiciones falsas, que no corresponden a una realidad, pero si sitúo el libro como una realidad y lo confieso como tal y lo creo, podría ser que sí, ¿ya? Lo importante es que se confíe en que la matemática recoge estructura del mundo. Entonces acá tenemos una situación en que en rojo, bordeo, está esta abstracción que hace la matemática, esta mirada, y por otro lado en azul está esto de la mirada que puede dar alguien de un contexto disciplinar no matemático, ¿cierto? Sobre un mismo fenómeno. Entonces, cada disciplina pone un plano disciplinar, pone un plano de entendimiento. Ahora, con objetos distintos, ¿cierto? Los objetos de la matemática son objetos ideales, los objetos de plano disciplinar también son objetos ideales, como los conceptos, pero que siempre tienen que conversar o estar en relación con la realidad. En ese sentido, hay una diferencia en cuanto son los enunciados. En la matemática, ¿ya? O partamos en el otro mejor. En el plano del contexto, ¿ya? Los enunciados son proposiciones que desean tener correspondencia con los hechos. Entonces, la perspectiva para esta correspondencia es semántica, lo que significa, lo que está detrás de esos conceptos, ¿ya? Es decir, en una correspondencia con esa realidad. En cambio, el acento en la matemática, ¿ya? No del plano de la modelización, sino la matemática como disciplina en sí, ¿ya? Los enunciados son proposiciones y lo que importan son las derivaciones lógicas y la consistencia lógica de esas proposiciones. Entonces la perspectiva ya no es tanto semántica, sino es sintáctica. Es decir, la correspondencia de los signos con sí mismos, ¿ya? Con las reglas de derivación que hay ahí. Entonces son dos perspectivas distintas. En ese sentido, si hablamos de signos, hablamos de semiótica, ¿cierto? La ciencia que estudia los distintos sistemas de signos que permiten la comunicación. En ese sentido, está el famoso triángulo semiótico que nos dicen que hay una preocupación por la semántica, que es la relación de los signos con su referente, ¿ya? Y eso es lo que importa al científico disciplinar de contexto, ¿cierto? Y en el plano matemático lo que importa a los matemáticos es la sintaxis, la relación de los signos entre sí. Ahí está el acento, está la mirada principal. Y bueno, y esas dos cosas tienen que conversar si queremos que esa sintaxis se transforme en método, ¿ya? Para efectivamente cargar las proposiciones o enunciados del plano de contexto de algún grado de verdad. También, como tercer vértice de este triángulo está la pragmática. Bueno, y esa es la relación de los signos con su intérprete, es decir, en el fondo con el sujeto. Y ahí ya, bueno, y esa es preocupación, por cierto, de la educación matemática, de la didáctica de la matemática, de la psicología, de las otras ciencias que dan cuenta del sujeto en relación con el conocimiento. En ese sentido, si ya hablé de la verdad, hay que entender que en la matemática lo que importa es si la deducción es correcta o no, ¿cierto? Tengo mis proposiciones preliminares y si quiero sacar una nueva conclusión, es si he hecho un pensamiento correcto o no. En ese sentido, una conclusión podría ser correcta e incorrecta. Pero en el plano del conocimiento del mundo, lo que importa es si es verdadero o falso. En ese sentido, el modelador matemático tiene que reservar lo verdadero, lo falso, a la noción de esta que tienen los modeladores, los científicos de contexto.
¿ya? Porque es importante hacer esa diferenciación y ya lo vamos a ver. Existe este es el esquema más básico del método científico, ¿cierto? Que parte de ideas previas, observar, hipótesis, consecuencias contrastables, y, y esa consecuencia contrastable, el método científico nos habla de una contrastación esencialmente experimental, ¿cierto? Que de darse va en favor de la hipótesis, y que de no darse, bueno, hay que ir a observar, a revisar el experimento, o significativamente rechazar la hipótesis, ¿ya? Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es cómo se sitúa este rol de método que tiene la modelización matemática en este contexto, ¿ya? Entendiendo ahí, y ahí es el punto principal, es que los investigadores levantan hipótesis tras la observación, ¿cierto? Y una hipótesis tiene la estructura de al menos dos variables, de modo que si movilizo, varío una variable, ¿cierto? En cierto contexto, entonces tengo la apuesta de que la otra variable se va a mover en alguna dirección específica. Esa es la estructura básica que tiene una hipótesis. Entonces, ¿qué hace la matemática aquí? ¿Cómo es que aporta acá? ¿Ya? Entonces, como dije, una condición esencial de hipótesis es que pueda ser puesta a prueba, es decir, sea contrastable, que pueda demostrarse si es verdadera o falsa, ¿ya? Ahí hay un ejemplo. Los cambios de temperatura por el cambio climático están modificando los patrones de migración de las aves, ¿ya? Entonces, ¿qué rol juega la matemática en ese sentido? ¿Ya? Bueno, pues bien. Entonces, situémonos. Está el plano de los hechos, está el plano de las teorías, de los conceptos disciplinares, ¿cierto? Los planos disciplinares, y está el plano matemático, ¿ya? Los dos tienen enunciados. Los enunciados de las teorías pueden ser verdaderos o falsos, ¿ya? Es ahí donde está la verdad. Puede ser el mundo de los hechos ocurren o sencillamente o no ocurren. Es el plano del ser, el plano de cuando uno habla de la verdad, es la verdad o no verdad, o la falsedad de la hipótesis, que es un enunciado. Entonces, lo verdadero y lo falso hay que reservarlo a los enunciados. Y los enunciados matemáticos hay que decir, bueno, ¿se demuestran o no se demuestran? ¿Ya? Entonces, en esta contrastabilidad que uno le pide a la hipótesis, normalmente el método científico va hacia el experimento, ¿cierto? Hacia los aspectos empíricos, y si contrasta bien, bueno, perfecto, reafirma la hipótesis hasta decir, yo valido, tengo validez de esta hipótesis mientras no aparezca un experimento en contrario. En cambio, la tarea matemática es traducir esa hipótesis, ¿cierto?, a los actores de la hipótesis a un modelo y ver las consecuencias lógicas de esta, ¿ya? Y en ese sentido es un tanteo lógico de la hipótesis. Por lo tanto, la matemática no va a aportar, no va a decir la hipótesis sí se valida o la hipótesis no se valida, ¿ya? En términos de si es verdadera o falsa, sino argumenta a favor o en contra, pero sigue siendo hipótesis, no demostrada. La matemática no demuestra hipótesis. Argumenta a favor o en contra para que sea una mejor o peor hipótesis, pero no demuestra hipótesis. Bueno, ese es el ciclo, ¿cierto? Entonces, en lo que compete a las matemáticas, lo que importa es el pensamiento correcto, y lo que respecta a la verdad misma, tiene que ver a la realidad misma, tiene que ver con una interpretación que converse con los enunciados, ¿cierto?, de las teorías de contexto, donde esos sí pueden ser verdaderos o falsos. Yendo a otro aspecto, si uno quiere decir, bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que es un buen modelo? Ahí está el cuadro clásico de Picasso, ¿cierto?, que se llama El Toro, y uno puede decir modelar es abstraer. Abstraer significa un proceso, sacarlo de sus sistemas más internos, aislarlo de sus sistemas internos y aislarlo de los sistemas que lo sujetan a esa realidad. Las sillas nunca están en el aire, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Entonces hay una realidad interna y las sillas están hechas de algo, una realidad interna y una realidad externa. Entonces la pregunta es, si quiero, por ejemplo, fijarme en cuanto a la forma, un buen modelo es el que logra Picasso, en el sentido el ejercicio ahí es
cuáles son las líneas fundamentales, que de faltar ya no me quedo con un toro, ¿ya? Por cierto, lo que está al medio es una abstracción un poco exagerada, y por cierto también hay abstracciones como la última, en que no solamente doy cuenta de aquello que quiero destacar, que en este caso es el caballo, sino también una situación, un ambiente, una dinámica, un caballo trotando, es un caballo que está en una noche de luna, etc. ¿Ya? Pero no deja de ser una abstracción. Entonces, pero todo eso depende de lo que yo esté preguntando, de la pregunta de investigación y del alcance de la respuesta que quiero, que a través del modelo observar. Bueno, hay modelos de modelos, como el caso de la Mona Lisa, que ese es un dibujo de un cuadro que es de Da Vinci, que es un modelo de la señora Lisa Gherardini. Es decir, ese es más o menos el rol que cumple la computación también, cuando uno trabaja con modelo matemático. El modelo computacional es un modelo del modelo matemático, ¿ya? Es necesario en la práctica de investigación entrar a la comunicación, ¿ya? Y, por lo tanto, estos planos matemáticos y estos planos de contexto, en un plano de contexto donde el fenómeno importan los conceptos que están detrás del bosque, ¿cierto? El ADN del árbol, las distribuciones de los árboles, el concepto árbol. El otro lado son conceptos abstractos, pero ¿cómo hago que esto se comunique? ¿Ya? Se requiere de un espacio común para la interdisciplinaridad. Ese espacio común es lo que nosotros llamamos el modelo conceptual. El modelo conceptual es, bueno, hay un tema, ¿cierto?, que tiene que ver con esa realidad de depredación que está ahí, que es un fenómeno que un ecólogo puede observar y que tiene preguntas y tiene conceptos asociados, ¿cierto? Pero necesito conversar, necesito un plano para entenderlo, para cuantificar, qué sé yo, y observar cosas. Por cierto, las ecuaciones que están a la derecha no es el modo de comunicar dentro de un equipo interdisciplinar, al menos que todos los equipos interdisciplinares tengan una buena formación matemática. El modo de comunicar, y que ahí uno se entiende, ese modelo conceptual que está con ese diagrama trófico, ¿cierto? Esa trama trófica que hay ahí es un lugar común en el cual el lenguaje se puede dar. Entonces, pensemos, para modelar acude un sujeto, acude una intención, acuden objetos previos, acuden relaciones previas de objetos, porque todo modelo se construye en base a algo que uno ya sabe, en función de conseguir un OR y un CR, es decir, objetos nuevos y relaciones nuevas, ¿no? Y necesitamos este lenguaje, ¿cierto? Estos modelos conceptuales que pueden ser de verbales, visuales, qué sé yo, ¿ya? Para poder conversar. Ahora, yendo a la legitimidad de la construcción, ¿cierto? Ahí, para ser muy sencillo, hay un camión verdadero arriba, esa es la idea, y abajo hay un camión de juguete. Entonces, la intención de construir un juguete. Los objetos del camión en real, objeto 1, objeto 2, pasan a ser objetos representados, ¿cierto? Abajo. Objeto 1, objeto 2, super R, ¿ya? Y que pertenecen a estas clases. Y también hay relaciones, es decir, hay una relación de situar en el espacio la conexión entre la rueda, la torba, la carga, qué sé yo. ¿Cierto? Hay relaciones que deben mantenerse y que uno espera también llevar abajo, ¿ya? Entonces, lo interesante puede ser que es la idea del modelo como método de investigación, es qué preguntas sobre el modelo son legítimas sobre dicho modelo para que puedan ser interpretadas en la realidad y que puedan ir a favor o en contra de una hipótesis. Por ejemplo, si al camión de juguete le saco una de las ruedas delanteras y vemos que este no se vuelca, ¿puedo inferir que eso le pasa al camión minero 785, que es el que está allá arriba? Es decir, es una pregunta legítima sobre el modelo con intención de que efectivamente saber lo que ocurre arriba. Parece que no, ¿cierto? Entonces, porque la intención de construcción del juguete fue una intención de placer del niño. Y por lo tanto, los elementos que sabemos que conforman el equilibrio de los sistemas, el peso, la resistencia de los materiales, no están siendo representados. Por lo tanto, eso está diciendo
de que el conocimiento de la disciplina no puede ser soslayado a la hora de modelar para hacerse preguntas sobre la realidad más compleja. Bueno, los modelos pueden ser de distintos tipos y con eso ya voy terminando. Pueden haber aspectos, modelos más simples, otros más complejos, pero la complejidad, hay una complejidad propia del proceso que uno puede estar observando y otra complejidad matemática que pueda tener el objeto, ¿ah? El objeto matemático llamado modelo, pero son cosas distintas. Los modelos complejos pueden no ser más confiables que los simples, ¿ya? Si pasan por altos aspectos clave, por ejemplo, en este caso de la biología o de la realidad, los modelos complejos pueden crear la ilusión de realismo y dificultar la detección de omisiones cruciales. No por recoger más variables, más parámetros, más relaciones, usted está haciendo mejor el trabajo, sino usted tiene que tener la manera de recoger las leyes que están actuando sobre el proceso de la realidad, ¿ya? Pero eso se puede hacer a varios niveles. Se puede hacer a un nivel estratégico, táctico, operacional. Un nivel estratégico es aquello cuando usted, su mirada, lo que importa es que su modelo sea teórico y que pueda ser situado en distintas realidades para recoger aspectos generales. En cambio, los modelos tácticos y operacionales aspiran a una mayor fidelidad entre lo que se está, con respecto a lo que se está representando. Por cierto, el número de variables va a crecer y las relaciones que las combinan también y las conclusiones podrían ser más generales, ¿eh? Y abarcar realidades más específicas y preguntas de investigación más específicas. Ahora, están los modelos operacionales que tienen una clara intención de predicción, es decir, ahí la conversación con los datos, con el fenómeno mismo y el cómo extrapolo el modelo para sacar conclusiones de esa realidad en específica, de esa contingencia en particular, ahí ya necesito un modelo operacional y que puede estar inspirado en modelos estratégicos. Los modelos estratégicos inspiran modelos operacionales. Son como pequeñas piezas del Lego que conforman modelos operacionales. Bueno, traté de ir un poco más rápido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Muy agradecidos por su reflexión. Entonces, cedo la palabra al público por si alguien está interesado. Y mientras se animan ustedes a hacer una pregunta, yo tengo una consulta para el doctor Fernando. A partir de este recorrido que lo hace muy interesante, muy situado desde esta visión ontológica y epistemológica, más desde la matemática, veo con mucha más, veo muchos desafíos en la formación del profesorado. Entonces, usted que también comparte algunas horas de clase en la Universidad Metropolitana, ¿cuáles son los desafíos que un matemático puro como usted, que se forma en una disciplina mucho más rígida que la didáctica de la matemática o la educación matemática, ve en la formación de estos profesores de matemática? Porque estos profesores, por ejemplo, en el currículum educativo, viene mencionado una de las habilidades que es modelación, ¿no? Y a veces parece ser que la modelación o la impresión que algunos nos da es que la modelación que viene reflejada en los libros o la que hacen algunos profesores solamente es ponerle contexto al problema, pero no se hace toda esta reflexión entre la naturaleza del objeto, el mostrar que ese modelo a veces solamente es una aproximación a la realidad. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Y si ustedes ya han explorado en ese sentido, han hecho alguna investigación. Y gracias. La pregunta es súper pertinente. Claro, yo tengo la fortuna de, en el pedagógico, obviamente el Departamento de Matemática tiene una única carrera y es Pedagogía en Matemática y Computación. Y en particular mi docencia de pregrado en la Universidad Católica del Maule también es en la carrera de Pedagogía. Y en la carrera de Pedagogía es justamente en una asignatura que nosotros tenemos que se llama Modelización de Fenómenos de Evolución. Y en particular en el pedagógico es en procesos infinitos. Y ahí tratamos, el producto de una innovación curricular en ambos casos, de situar algunos elementos que hagan la separación, es decir, uno entender lo que está haciendo y entender el alcance, porque si no uno admite preguntas que no son situables. Es decir, que llegara, que el profesor, el futuro profesor de matemática tenga claro, ¿ya?, de que no me hable de el modelo con artículo determinado. Es un modelo. Y es un modelo que hizo cierto sujeto que tiene cierto background respecto a la relación con lo que está observando
y que tiene cierta intencionalidad en función de justamente lo que está observando. Por lo tanto, la experiencia primera es que siempre los estudiantes, porque tienen algunos conocimientos comunes, tratan de pensar en el modelo y no de la variedad. O sea, actúan en forma inconsciente respecto a estos aspectos, ¿ya? Entonces, lo primero que debería situarse es justamente entender o que el estudiante llegue a adquirir esa es la recomendación, digamos, no sé cómo, no sé cómo, pero bueno, afortunadamente en el caso pedagógico la asignatura tiene un componente didáctico también, eh, entender de que debemos partir por la pregunta y debemos partir después de la pregunta la calidad o intensidad de la respuesta esperada, ¿ya? Porque el modelo matemático o los modelos matemáticos que den cuenta de, como referenciando esa realidad pueden ser muchos, pero aquellos que están en la pregunta disminuyen esa cantidad. Y de aquellos que están no solo en la pregunta, sino en la calidad de la respuesta esperada, ¿ya? Porque entenderemos que para hacer un modelo respecto a la sombra que produce durante el día un árbol, ¿ya? En, eh, la intención es, ya, claro, porque ahí más encima hay una intención de un educador, ¿cierto? Quiero que trabaje con ciertas funciones, con ciertas clases, ¿no? Claro. Entonces, hay todo un contexto de limitaciones en que la persona tiene que tener claro que esas limitaciones existen. Es muy distinto eso que hacer un modelo para una cohetería, para situar un satélite. Indudablemente muy distinto, ¿ya? Pero no solo por el contenido matemático, sino por la precisión de la respuesta que se requiere. Entonces, los modelos matemáticos que se exploran en la formación de profesores, aparte de lo que he dicho, hay que sumarle, porque se te mete lo pragmático, que es la relación de, ¿ah? de que tienen los signos o que tiene el modelo con la persona, con el sujeto, pero se te cuela la intención del educador, ¿ya? Y eso también le pone un poquitito más de dificultad al tema. Lo importante es que los actores tengan conciencia de eso, y eso basta. Muchas El cómo se gracias, logra es doctor. otra cosa, digamos. Sí, ese es complejo, porque a partir de lo que iba discutiendo, yo recuerdo a veces mi participación incluso en algunas carreras que no tienen que ver con práctica, no tienen que ver con pedagogías ni formación de matemáticos. Por ejemplo, cuando uno va y forma agrónomos, ingenieros, y a veces uno se da cuenta de lo desarticulado que está el programa versus esta práctica profesional que va a ser este sujeto, y entonces yo entiendo perfectamente a esos estudiantes que ni siquiera les interesa porque no lo ven aplicado, ¿no? Parece que no funciona o no sirve. Pero yo creo que deja muchos desafíos, en particular poder llevar esto al aula de clase, porque, como le menciono, es parte de estas habilidades que se tienen que desarrollar bajo el ministerio, pero mi impresión a veces cuando uno mira los libros, mira el trabajo que hacemos, parece ser que el modelo lo reducimos a poner situaciones en contexto y no hablamos de los diferentes modelos, de las diferentes formas o aproximaciones, o a veces ni siquiera son modelos cercanos a las realidades de estos sujetos. Entonces yo creo que hay un fuerte desafío en esta como parte de sensibilización práctica de la que usted estaba hablando, pero yo creo que ese es un desafío que tampoco sé cómo se podría resolver de manera inmediata. ¿Alguien más del público interesado en alguna pregunta para el doctor Fernando? Creo que no. No, sí, José Mesa. Adelante, José. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, pues gracias, perdón, no puedo encender la cámara. Doctor Fernando, le quería hacer una pregunta. Mi interés en la didáctica de la matemática está fuertemente centrada en el trabajo, en la iniciación en la matemática, en conceptos protomatemáticos, en una matemática mucho más inicial, muy inicial, pensando en la educación parvularia y en esos niveles, ¿sí? Y entiendo que desde cierta perspectiva es cuestionada si es que se puede llamar o no matemática, cuánta matemática hay ahí, pero durante su exposición había muchos elementos, sobre todo cuando hablaba de la idea de matematizar, cuando hacía referencia a Freudenthal,
donde hablaba de que en el fondo esta realidad que se empezaba a percibir y poco a poco se empezaba a reflexionar sobre ella y a pensar sobre ella, me hacía pensar que también es de alguna manera lo que podría pasar también en los niveles muy iniciales, cuando estamos hablando de la percepción, de los sentidos, y entonces pensaba yo en que quizá en esta riqueza de las sensaciones que pueda tener el ser humano en las primeras edades podría dar un buen soporte para luego empezar a comprender fenómenos mucho más complejos o empezar a abstraer. Entonces quería preguntarle directamente como, ¿qué opina usted respecto a lo que le acabo de decir? Digamos, ¿cuán real podría ser, cuán cierto, cuán verdadero? ¿Qué piensa usted? Sí. Bueno, yo, sin ser experto en esas áreas, lo que sí noto con la experiencia de los estudiantes y también de los hijos, tiene que ver con lo que está en pantalla. ¿Ah? Esto que no sé si sigue en pantalla, el diagrama sigue en pantalla, el concepto manzana. Sí, 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 sí. ah, El de perfecto. concepto manzana, sí, sí. Perfecto. Eh, yo creo que un niño a muy temprana edad puede estar consciente de los planos de acción, no con esas palabras, pero que entienda de que una cosa es los objetos de la realidad, a esa realidad. ¿Ah? Y fíjate que Piaget lo dice claro, ¿ah? La construcción del objeto, ¿cierto? Es en una continua interacción. Y de hecho, dos niños con historias de vida distintas, esas interacciones pueden ser muy distintas y por lo tanto, cuando tú lo pones a observar algo, actúan con intenciones distintas porque tienen historias de vida respecto en su relación con lo que está presente distinta. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que un niño puede llegar a entender que hay una diferenciación y que es parte de la construcción de la abstracción y que no, no, o sea, sacarlo de la idea de que los triángulos existen, sacar de que reconozca el plano del lenguaje y el plano de la realidad, ¿ya? Que haga esa diferenciación, ¿ya? Yo creo que esa diferenciación incluso implica la valoración de la percepción del otro, ¿ya? En ese sentido, incluso más inclusiva esa visión, digamos, de, de entender que cuando trabajo con objetos de la matemática es un plano ficticio, ¿ya? Que es un plano que no es lo otro, que no es que este modelo es esta realidad, no, es que es modelo, ¿ah? Que empiece a usar la palabra, ¿ya? Que use la palabra y al usar la palabra tenga conciencia que la está situando en otro plano, ¿ya? Yo creo que con eso no se confunde, porque si no uno entra en el plan, nosotros estamos formados por un sistema nervioso central, esa es nuestra principal acción, nos movemos ante estímulos y tratamos de reproducir acciones exitosas en el pasado al presente, ¿cierto? Y concurren nosotros frente a una problemática, concurren estrategias que en algún momento nos sirvieron, ¿ya? Y las desplegamos, ¿ya? Es como cuando simplificamos una fracción, ¿cierto? A por B dividido por A por C, simplifico la A, pero este producto, y está bien con el producto, pero si le pongo un más en el numerador y el denominador, A más B dividido por A más C, y simplifico, está malo. Sí, pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? Está la estrategia que fue adecuada en un momento, que fue exitosa, que está en otro plano. Entonces, que se movió todo. Entonces, es un plano distinto. En el fondo, si estoy más consciente de lo que pertenece a la realidad y de lo que pertenece a este formalismo, ¿cierto? Y que no son lo mismo, y que cada vez que percibo y cada vez que identifico es en función de algo, ¿ya? Siempre construyo familias de objetos, ¿cierto? Porque estoy situando, mirando el objeto en función de cierta característica, ¿ya? Es decir, 2 sillas más 3 mesas no se suman, pero una silla es un mueble y una mesa también. Y 2 muebles más 3 muebles son 5 muebles. Si 2 sillas más 3 mesas se suman y son 5 muebles, perfecto, no hay problema en ese razonamiento. Pero en cuanto lo identifiqué, los puse en la misma clase. Algo de eso estoy diciendo, no sé si lo dije con la
ustedes tendrán palabras más técnicas para precisar estas ideas que estoy desplegando, pero de eso se trata, digamos. Entiendo. Entiendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Le damos un fuerte aplauso al doctor Fernando y agradecemos mucho su participación. Bueno, muchas gracias a todos los que tuvieron la persistencia. Chao, que estén muy bien.